Yo no sé cuántos estuvieron en su casita con ese aguacero de ayer. Eso sí fue un aguacero. Por lo menos digo yo, fue un aguacero. Fuerte, fuerte, fuerte. Y siempre que hay estos aguaceros, siempre se piensa, pues, que se salga el Guaire, pues salga de su cauce, otros ríos, quebradas, por lo de la Guaire también, cuando pasó lo que pasó. Y siempre pues, puede haber amenaza en ciertas regiones. Y las hay. También cuando pasan estas cosas, y ahí comienza también al río a subir sus cauces, y después, si el río era muy cristalino, se comienza a volver turbio, ¿verdad? Por la tierra, por la piedra que arrastra cuando sube con niveles. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero eso es que te agarra y te agarró. So, llega un momento, quizás el sonido de las piedras puedas tú más captar que viene por allí, pero eso cuando a veces lo tienes encima. Así que el agua se puede poner turbia. Y aquí viene esto, no sé cuánto un agua turbia el agua puede ser muy cristalina, un pozo, pero si yo meto la mano y meneo el agua, se pone turbia, ¿verdad? Y eso se debe a que esa arena que está allí, ese polvillo que está allí, sube, pero como es pesado, con el tiempo vuelve a bajar. Y vuelve a quedar el agua clara. Pero si usted puede ver algo, si está muy turbia y se le cae algo en ese lago, en ese estanque que está allí, y está muy turbia, pues a lo mejor no ve nada. Y a lo mejor se le cae algo muy precioso allí, como vi un video de un hombre que se estaba declarando allí, pidiendo pues que sea su esposa, sacándole el anillo, ¿sabes? El compromiso, ¿no? Y entonces frente a una laguna, y el hombre agarra y se arrodilla, y al de arrodillarse está todo nervioso y saca la cajita, y cuando saca la cajita, ¡blum!, se le va el anillo por el fondo y se lanza una vez que está a buscar el anillo. Así que el agua turbia pues no permite ver las cosas, hay que esperar que se asiente para poder ver. Y después que se asienta, si se cayó algo, ese asiento cae sobre el algo que se cayó, igual no lo puede ver después. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva pues al estado anímico. No, porque así mismo también es cuando estamos nosotros turbados. Estamos nosotros agitados por dentro, agitado, y entonces se pone turbio eso adentro, nuestras emociones, nuestros sentimientos, está turbio. Y qué importante hablar de ahorita de esto, en medio de la situación en que nos encontramos. Turbio. Por allí dicen que la turbación global es el síntoma de una enfermedad, eso lo sabemos espiritual, pero lo que dicen es que va creciendo y indiscutiblemente nada, parece imparable porque a medida de los años tiene un crecimiento pero tremendo. Sabemos que el pecado está allí, sabemos que aún como cristianos podemos estar turbados, ¿sí o no? Podemos estar turbados cuando dejamos de descansar en el Señor. Cuando dejamos de descansar en el Señor, cuando nos alejamos del Señor, comienzan entonces a ver, vemos cosas que no eran del mundo, vemos cosas y no ponemos la mirada en nuestro Señor. Vámonos a Juan 14, 1, que en estos días le leímos en la lectura de la palabra, en la lectura diaria. ¿Ya?
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es contigo y conmigo. Y con los que van a escuchar el mensaje. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por la misma obra. Démoslo hasta allí, pues seguimos. Vemos que el Señor entonces nos habla, el texto comienza aquí, dándonos una información, una recomendación que nos da el Señor, y que estemos tranquilos, que estemos que por dentro estemos turbios, removiéndose todas esas emociones y todos esos sentimientos. Dicen que la turbación hoy en día se manifiesta como una epidemia silenciosa de malestar emocional y espiritual. Una epidemia silenciosa que va por ahí debajo de la alfombra, que se mete. Una persona turbada es alguien que ha sido sorprendido, agitado hasta tal punto de perder la normalidad en su hablar o en su actuar. Es un estado que lleva a estar desconcertado, desorientado, o un estado, por supuesto, de confusión. La palabra de Dios, cuando habla de turbe, en el griego es tarazo, y significa remover o agitar agua. Remover o agitar. Inquietar, alborotar, perturbar. ¿Nos sentimos ahorita agitados? ¿Nos sentimos ahorita con paz, con tranquilidad? ¿O en qué momento no nos sentimos así? Porque ahorita puede ser que nos sintamos tranquilos, pero de aquí a un rato, por alguna circunstancia, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Agitados? Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, y es que viene desde el capítulo 13 anunciando una serie de cosas, y anteriormente también, pero aquí en el 13 le anuncia la traición de Judas. O sea, para ellos, que uno de ellos, Jesús diga que va a ser un traicionero, casi 3 años juntos en ese momento, que eran como hermanitos allí, tú sabes, panitas. Hoy en día dormían juntos, comían juntos, estaban juntos para todos lados, y que diga: mira, uno de ustedes me va a traicionar. Así que viene por allí hablando del Señor sobre eso. También le viene diciendo en ese mismo capítulo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, yo me voy a ir y ustedes no van a ir ahorita. También se los anuncia en ese momento, pero también anuncia en ese mismo capítulo que uno de ellos, Pedro, lo iba a negar. Así que una cosa tras otra,
una cachetada tras otra, pudiéramos decir, y ellos estaban en esa situación allí, y el Señor por eso les advierte, les dice, no se turben por lo que estoy diciendo, no se turben por lo que debe venir, no se turbe vuestro corazón. Ya en Lucas, por ejemplo, 21, 25 a 26, el Señor lo había también advertido, su palabra, mensajes como este, Lucas 21, 25 a 26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido y del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Así que, pero dice eso, angustia, angustia de la gente, angustia, confundidas, desfalleciendo. A causa del temor, la expectación de las cosas. ¿Cuál es nuestra expectación de las cosas? ¿Qué esperamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo vemos el futuro? Negro, gris, blanco, ¿qué color le vemos? Azul, amarillo, ¿qué color le vemos al futuro? ¿Qué expectación tenemos nosotros? Ah, no, pero es que de repente si esto y esto, wow, es bueno lo que viene. Sin embargo, sobre la expectación de cada uno de nosotros va a depender de cómo anda un país, estamos fregados, como cristianos. Porque no debemos depender de nosotros, nosotros dependemos de Cristo. La expectación nuestra no depende de lo que veamos, de lo material, porque no se maneja así la fe, no se maneja así la esperanza. Creemos que estamos en la mano del Señor, nadie ni nada nos va a mover del día. Nada, nadie ni nada. En Proverbios 15:6 dice, porque a veces nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos en las cosas materiales pensando que eso va a permitir frenar o que la expectación sea mejore la expectación, ¿verdad? Como ve uno las cosas en el futuro. Pero aquí en Proverbios 15:6 me dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. En la casa del justo, ¿cuántos aquí están justificados por Cristo? Hay gran provisión. Eso lo dice la palabra, por supuesto, por la diligencia. Pero hay gran provisión. Pero en caso contrario habla de las ganancias, el que se dedica a pensar o que a través de las ganancias materiales puede mejorar o puede mejorar su futuro, pero aquí dice las ganancias, turbación en las ganancias del impío, porque eso no le va a dar paz, tranquilidad. Y dice el 16, mejor en los pocos como el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16. Que el gran tesoro, enorme tesoro, donde hay turbación. ¿Cuál es ese tesoro nuestro? ¿Dónde está ese tesoro nuestro? Si verdaderamente está en el Señor, quiere decir que tenemos la paz de Cristo. Ahora, ¿a dónde viene todo esto? El Señor le viene hablando, no os turbéis, el Señor le viene hablando pues, que haya confianza y todas estas cosas, uno que lo advierte, porque nosotros si no confiamos en esto, si no confiamos en el Señor, si no confiamos y no ponemos la mirada en nuestro Señor, ¿cómo no podemos confiar en cada una de las promesas que nos da en diferentes áreas de nuestra vida? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo podemos nosotros
asirnos a Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, por ejemplo. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? De Dios en nosotros. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que, si el corazón no está turbio, es porque esa agua está clarita y podemos ver las cosas claramente según la palabra. No según los noticieros, según la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Ahora, ¿qué relación tiene esto? ¿Qué relación? ¿Cuál es la relación que hay allí? Porque hay una relación. Creí en Dios, creí también en mí. ¿En qué me ayuda a no tener mi corazón turbio? Bueno, aquí es un llamado a transferirte de la fe que tienen en Dios, en ese Dios invisible, en Jehová, porque recuérdense del Antiguo Testamento. Ellos creían en quién? Bueno, creían entre comillas. ¿Y creían en quién? En Dios, en Jehová. Crees en Dios, creed también en mí. A transferir la fe que tienen en ese Dios invisible, ahora en ese Dios que estaba frente a ellos, visible, encarnado. La fe es el ancla del alma en medio de la tormenta. Creed también en mí. Porque si no creen en mí, como dije ahora, ¿cómo creerán las promesas? Y dice en el 2, y sigue hablando de esa promesa, y sigue hablando en relación a no se turbe vuestro corazón, y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar donde esté tranquilito, un lugar espacioso para todos, un lugar de descanso, un lugar donde vamos a estar alabando, un lugar tranquilo. Voy a preparar, confíen en eso. Confíen en lo que yo les estoy diciendo, dice el Señor, para que estén tranquilitos. Tengo la autoridad para ofrecer todas estas cosas. Un lugar donde pasaremos la eternidad. En el 3 sigue diciendo, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, no lo voy a dejar huérfano, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa os tomaré a mí mismo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién vive en nosotros? Si vive en nosotros y viene a buscar y nos va a tomar, por eso dice, os tomaré a mí mismo. Miren la implicación que tiene todo esto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, que no vamos a estar toda la vida. Aquí no vamos a estar toda la vida. Lo importante es dónde estamos nosotros ahorita, no. Lo importante es dónde vamos a estar. Y en relación a eso nosotros debemos trabajar, pero en el Señor. En el Señor. Y el Señor está ofreciendo que yo tengo la autoridad allá arriba en el cielo, donde está el Padre. También tengo la autoridad de ir a preparar un lugar para ustedes. Por eso créanme lo que yo les digo. Depositen también la fe en mí, y esa es la garantía que el Señor nos ofrece. Uno, pero ahorita de repente no es tan difícil creer lo que el Señor nos está diciendo, pero para ellos en ese momento que vienen de la ley era complicado.
Era difícil imaginarse a un hombre que Yahvé ni se podía mencionar, que ahora lo tenían al frente en Jesús. No era nada fácil. Y sabéis a dónde voy, el 4, y sabéis el camino. ¿Sabéis a dónde voy? Sí, sabéis el camino, mi hermano. ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Sabemos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuántos aman al cielo? Amén. No asusten. Sabemos para dónde vamos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dos cositas aquí interesantes que habla el Señor acá, dos afirmaciones. Sabéis a dónde voy. Una de las cosas que nosotros debemos saber, entender es que el Señor, lo importante, que el Señor descendió, pero que también subió. Porque a subir, ¿qué pasa? A subir, pues, todas las cosas le fueron dadas, todo el Rey de Reyes y Señor de Señores, su autoridad está por encima de todo. Por eso en Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, cuando lo dijo, estaba en la tierra. Pero dijo el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el Padre y Él uno son. Al mismo tiempo que estaba ahí, también está presentado como el Padre ya. Y dice en Efesios 4:10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia. Para llenarlo todo. Entonces vemos el hincapié, vemos el énfasis aún en Efesios 4:10, que habla de que bajó, también subió, para que entendamos eso también aún hoy en día, aún a nosotros mismos, y veamos que Cristo también es el mismo Dios. ¿Sabéis a dónde voy si sabéis el camino? La otra cosa. Nosotros sabemos cuál es el camino al Padre. ¿Se llama? Cristo. La gente de este mundo sigue sin entender cuál es el camino que lleva al Padre. Y por eso que hay tantas religiones. Y por eso es que hay tanta idolatría. Por eso que la gente se hace cosas y cosas tratando de llegar al Padre, pero nunca van a llegar por sus propios medios. Jamás. Nunca van a poder alcanzar. Porque hay un solo camino, y ese camino se llama Cristo, y debemos entenderlo y conocerlo así. Y el mundo también se lo debemos proclamar, que ese camino tiene un nombre, y es el Señor. En Juan 12:5 le dice entonces, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Fíjense que ellos mismos no tenían el entendimiento. Ya va. No sabemos a dónde vas, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no conocemos una cosa, no conocemos la otra, nada más perdido. En cuanto a eso, no habían terminado de entender. 3 años viendo los milagros, escuchando su palabra, 3 años viendo todo lo que el Señor había hecho, y todavía no habían terminado de entender hacia dónde iba el Señor y quién era el Señor en relación al Padre. Por eso no nos debe extrañar a nosotros, hoy en día la gente no entienda, nuestros familiares que no conocen al Señor, lo que tenemos ahí cerca, que no terminen de entender eso, y hablar con paciencia su palabra. Dice el 5 y el 6, que es la respuesta también que nosotros debemos dar. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es fundamental, esto es tremendo. Esto es uno de mis hermanos en carne. He tenido que debatir esta situación porque a mí me llama, mira Jaime, que pueda, pues, que tal día, yo tengo una lista de mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos ya han partido. Entonces me recuerdo a la hermanita, mi hermana menor que amo muchísimo, es más mayor que yo, pero de 2 hermanas era menor. Y yo digo, hermanita, ya nada se puede hacer. Ni nadie puede hacer ya nada por ellos. Nadie. Absolutamente nadie, porque por Cristo que llegaron al Padre. Y esa decisión no la toman después que fallecen, la toman antes de fallecer. Antes de fallecer. Es por eso que nosotros debemos predicar a nuestros familiares, ¿Por qué? Porque después nos queda el peso de la culpa. Partió sin el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por obra humana, no es un mapa que está allí. Solamente a través del Señor, es un solo camino. La verdad nos enseña, pues, es la revelación final y personal de Dios. Y la vida, Él no solo ofrece la vida, sino que Cristo es la misma vida. Es la misma vida. Así que la exclusividad la tiene el Señor en la manera, en la forma como vamos a llegar al Padre, que es a través del Señor. Una única identidad. Ahora, el 7, el 8, te dice, que tanto conocemos, si me conocieseis, fíjense, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Él está diciendo una cosa, mira, si a mí me conoces, también al Padre le estás conociendo. Así que miren la relación tan grande que hay del Padre y el Hijo. Y qué importante es conocer a Jesucristo. Qué importante es conocerlo cada día más. Porque a través también de ese mismo conocimiento estamos conociendo también al mismo Padre. Como dice la palabra. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta, ¿por qué tanto hablar? Ya, vamos a concluir allí, vamos a resumirlo todo. Muéstranos al Padre y ya tenemos. Tú pasas en segundo lugar. El Padre es el principal. Muéstranos a Él, que nos interesa. Ya el Señor le viene explicando, pero todavía estaban ellos aferrados en el Dios del Antiguo Testamento. Muéstranos a ese Padre. No entendían cuál era la relación con Jesús. La entendemos nosotros. Pues esa relación en cada día hay que echarle agüita, cada día pues hacerla crecer, y eso depende de cada uno de nosotros diariamente. Tener al Padre suficiente. Porque usted sabe que hay un dicho por ahí que donde manda capitán no manda marinero. Pero eso no se aplica con el Señor. Donde manda capitán, manda marinero. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que no le interesa, los no cristianos, no le interesa conocer de Jesús. No le interesa. Porque piensa que ya el Padre ya está listo, como el Padre tengo, y no se interesa en conocer más la obra redentora de Jesucristo, que ahí donde está el meollo del asunto. La obra redentora le pertenece a Jesús. Y sin esa obra no hubiera esperanza, no hubiera salvación, no estuviéramos aquí. En el 14:9 entonces le digo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué te pasa, Felipe? Felipe se ganó su regaño. Esta pregunta, esta afirmación tiene una implicación poderosa y activa aún hasta nuestros días, porque es la importancia, por eso viene el 1 hablando de no se turbe, porque es lo importante de entender quién es Jesús, lo importante de entender que las promesas que hace el Señor las cumple, porque tiene la autoridad para hacerlo. Y es por eso que vemos aquí que el Señor está hablando y le contesta y le vuelve a preguntar y le vuelve a decir, llevándolos a ellos que entendieran quién era Él. Vemos entonces en el 14:10 al 12 la unidad del Padre y del Hijo, y el Señor insiste acá. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor que conoce los corazones de cada uno, de sus discípulos, de los apóstoles que estaban allí, Él sabía que el meollo de la situación, lo que estaba pasando en su vida espiritual, Él sabía allí que había confusión, Él sabía allí que todavía no habían entendido la obra, lo que Él iba a hacer, para que había venido. Ellos no lo habían entendido, y entra Jesús a aclarar esta situación. Y hay también una promesa en el 12, porque dice que las obras, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto es importante. El Señor nos dice que vamos a hacer obras mayores que Él. ¿A qué se refiere? A que le vamos a decir a la montaña, agarra la montaña y ponte para allá. A que vamos a agarrar en el mar en medio de la tempestad y cálmate, mar. A que vamos a poder caminar en el lago. Que lo vaya a intentar. ¿Será eso que está diciendo? No, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo en extensión, en cuanto a la extensión de la palabra, en cuanto a la extensión del reino que Él vino a hablar, el reino de los cielos. A eso se está refiriendo, porque miren la relación, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué tiene que ver que yo voy al Padre para que pase eso? Que iba a venir cuando Él fuera al Padre el Espíritu Santo. Y tendréis poder cuando venga el Espíritu de verdad en hechos, como dice la palabra. Ese poder, ¿poder para qué? Poder para predicar la palabra de Dios. Mayores, y se extendió el Evangelio. Hubo un boom de la palabra del Señor que el Señor mismo no hizo, sino a sus alrededores de Jerusalén. Pero cuando el Señor parte, viene el Espíritu Santo, parte para el cielo, y viene el Espíritu Santo, entonces hay ese boom de la palabra del Señor, mayor es la obra. Hermano, ¿cuánto estamos nosotros haciendo en pro de esa obra? En la predicar y dar el mensaje de salvación. Y dice en el 13 al 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y esto tenemos que tener también cuidado. Recordemos que esto va con el contexto. Él viene hablando de turbación, Él viene hablando de que Él es igual al Padre. Tienen que leerse con el contexto del 1
que inicia con la turbación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros, lo que vamos a pedir? Según ese contexto, en relación a nuestra vida espiritual, en relación a cómo debemos andar, en relación a que la oración que nosotros hagamos, que pidamos al Padre, esté alineada a su voluntad, no a la nuestra. Todo lo que pidiéramos al Padre, pero según su voluntad, como dicen otros versículos. Siempre según su voluntad. Y si está según su voluntad, y si el Señor, por supuesto, quiere que nuestra vida espiritual vaya creciendo, el conocimiento, que seamos más sabios en Él, que cada vez más podamos predicar con poder, que dejemos nosotros de estar turbados por las situaciones, sino que nuestra vida espiritual esté como un agua fresca, clara, como un manantial, porque estamos confiando, se va a dar lo que pidamos. Oraciones contestadas. Y a eso se refiere el versículo. El poder de la adoración de esa manera. Ahora, ya para concluir, ¿está turbado nuestro corazón por el futuro? Si es así, hay un futuro que está más cercano que nunca, y es estar en la presencia del Señor, en un lugar que no sabemos cómo va a ser, pero si algo va a ser, porque el Señor hace las cosas maravillosas, porque tiene el poder también para hacer el amor, que va a ser algo que no nos podemos imaginar. Estamos confundidos todavía en cómo acercarnos a Dios y relegamos a un lado a Cristo como cristianos. No, recordemos que Él es el camino al Padre. Recordemos que Él nos redimió y es cabeza de la iglesia y no podemos dejar a un lado. Tenemos que tener una relación con Cristo. Recordemos pues que tenemos nuestra vida, la vida eterna, y que Él ha prometido y que Él tiene la autoridad para darnos lo que ha prometido. Siempre. Amén.